Pueden tomar asiento, amada congregación. Qué lindo poder decir de que Dios es bueno. Y entiendo de que puede llegar a sonar muy políticamente correcto, pero creo que cualquiera de nosotros, de una manera muy honesta y genuina, a partir de las distintas expresiones que hemos tenido y vivencias que hemos tenido, creo que podemos concluir exactamente lo mismo. Amada Iglesia, por dirección del Eterno, de alguna manera, tal vez en alguna charla, tal vez un poco informal, en alguna conversación casual, seguramente he spoileado un poquito de lo que quería compartirles en esta etapa, pero le doy gracias al Eterno porque cada vez que yo me aventuro a alguna temática que el Señor dispone en mi corazón, no deja de sorprenderme, no deja de enseñarme cosas. Y como siempre digo, porque entiendo que es la dinámica correcta, lo que yo recibí de gracia le comparto. En buena medida lo que el Señor ha puesto en mi corazón es cómo traer la presencia de Dios. Cómo traer la presencia de Dios. Y para eso te voy a pedir que me acompañes al libro de Éxodo y vamos a, no digo tener mucha lectura de Biblia, pero vamos a por lo pronto intentar abrevar de las Escrituras un poco más allá de que tenemos conciencia de que lo que decimos tiene un carácter claramente bíblico, pero esta vez quiero dar lectura, al menos en esta oportunidad quiero compartirles en el libro de Éxodo, el capítulo 33, en donde el patriarca Moisés nos va a ser de una enorme ayuda a la hora de poder entender este principio que Dios quiere establecer en nosotros, que tiene que ver con la de entender la virtud de la presencia, entender lo que implica la responsabilidad, todo lo que se manifiesta detrás de la presencia y dejarles, o por lo pronto comenzar a dejar algunos elementos que nos ayuden de manera individual a poder interpretar qué es lo que Dios espera de mí, para que su presencia no sea simplemente un venir, sino que pueda transformarse definitivamente en un reposo. Libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 1 en adelante. Esta es una versión textual de cuarta edición, no va a cambiar mayormente de la que ustedes tengan seguramente. Dice la Escritura: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, habló Yahweh a Moisés: ve, sube de aquí tú y el pueblo que hiciste subir de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: la daré a tu descendencia. A medida que vayamos hablando, me gustaría ir haciendo algunos comentarios, porque me parece que bien vale la pena. Nos encontramos en un mojón de la historia del pueblo de Dios y de su peregrinar. Entré en calor, yo no sé ustedes. Nos encontramos en una etapa del peregrinar de la vida del pueblo de Dios, en donde el Señor, habiendo sacado a su pueblo de zona de esclavitud, no dejó de procesarlo. Y yo sé que muchos de nosotros seguramente cuando hablamos de desiertos o cuando escuchamos del desierto, por alguna razón le damos una connotación absolutamente negativa, cuando en realidad el desierto no es algo diabólico, no es algo demoníaco, porque de hecho cuando yo voy a los evangelios me doy cuenta de que nuestro propio Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Bueno, porque en definitiva Él tenía que establecer cierto nivel de gobernanza, tenía que establecer cierto nivel de arraigo y tenía fundamentalmente que enfrentarse a las tinieblas para comenzar a ir desterrando y destronando esa potestad y esa gobernanza que el infierno tenía sobre este sistema y sobre el mundo como sistema. Por lo tanto, los desiertos, por alguna razón, creo que mayormente le asignamos un valor de prueba, de dolor, de
de su vida, con todo lo que eso significa, y cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones tendemos a mirar el medio vaso vacío, sin entender que los desiertos, cuando se trata de nosotros, hijos del Eterno, no deja de ser más que una expresión de una aventura en donde Dios está probando qué es lo que hay en nuestro corazón, viendo cómo nuestra vida responde a cada una de las tentaciones que la vida nos pone delante, porque seguramente de responder de la manera que Dios espera de mí, no solamente voy a ser un varón bendecido, sino que voy a ser un varón aprobado. Buena parte de esos 40 años que el pueblo de Dios dio vueltas en el desierto no tuvo que ver con la de no ser bendecido, porque de hecho ya había sido bendecido con salir de una condición de esclavitud, pero el problema es que todavía no habían sido del todo aprobados, porque si hubieran sido del todo aprobados ya hubieran entrado de la noche a la mañana a la tierra donde fluye leche y miel. Sin embargo, 40 años pasaron. 40 significa, y esto lo vimos en alguna de las prédicas anteriores, tiene una relación muy íntima con el periodo de tiempo que de alguna manera se le asigna a una generación. Por lo tanto, toda una generación fue probada en el desierto y fue hallado bendecido, pero definitivamente no aprobado. Y aquí se nos comienzan a establecer unos paradigmas que yo creo que tenemos que comenzar a resolverlos, porque yo creo que buena parte del pueblo de Dios, creo que en buena medida nos pasa a todos, y todos queremos ser bendecidos, y gloria a Dios por eso, y me parece que es una virtud que tenemos que alcanzar, pero siempre recuerden esto: ese tipo de objetivos jamás pueden ser un fin, siempre van a ser una consecuencia, porque más importante que la bendición es el Señor que te da la bendición. Por lo tanto, yo debo de ocuparme de acercarme a aquel que me da la bendición, porque después, por una cuestión de gravedad espiritual, dice la Escritura: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, cuando yo me enfoco en el Señor de la gloria, cuando yo me enfoco en el Señor que es capaz de transformar lo invisible en visible, lo intangible en tangible, cuando yo entiendo esta dinámica, definitivamente voy de manera inteligente a trabajar para acercarme al Señor, para que después su sola presencia comience a traer a mí una añadidura de la cual seguramente hoy adolezco. Cuando el pueblo de Dios comenzó a dar vueltas en el desierto, comenzó a ser probado, y las respuestas que fueron dando a las distintas pruebas a las que se fueron enfrentando, bueno, fueron deficientes. De hecho, vuelvo a insistir, lo cual no es un dato menor, no es irrelevante, el hecho de que solamente 2 hombres hayan destacado de toda una generación, 2 hombres, y los niños, los niños que habían sido la consecuencia de ese peregrinar, pero la enorme mayoría del pueblo que salió de una condición para llegar a otra condición, no llegó. Y no es porque Dios haya sido malo. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Lo que a veces me parece que la iglesia no termina de aceptar y de entender es que la dinámica de Dios es que la gloria postrera de nuestra vida tiene que ser inevitablemente mayor que la primera, porque si la gloria postrera no es mayor que la primera, lo que significa en mi vida y en términos muy prácticos es que la vida está pasando, pero lo único que está pasando es la vida. O mejor dicho, lo único que está pasando es el tiempo, pero la vida de Dios no me está recorriendo. ¿Por qué? Porque cuando la vida de Dios me recorre, hay frutos y evidencias que muestran de una manera clara que definitivamente yo estoy viviendo en el centro perfecto de su voluntad. ¿Significa que esto es todo color de rosas? No, de ninguna manera. Sería hacernos trampas a la escondida. Pero estas verdades necesitan ser mencionadas, tienen que ser visibilizadas, porque si queremos ser un liderazgo que definitivamente afecte, que impacte, si queremos ser hombres y mujeres que interpretan la vida de una manera correcta, tenemos que entender de que la vida está íntimamente ligada con la de entender cuál es el propósito de mi existencia y llevarlo adelante, porque si no, lo único que va a pasar en mi vida es el tiempo y nada más que el tiempo. Y a veces, evidentemente yo no he salido para arriba por una cuestión de gravedad, pero probablemente a ustedes les habrá pasado lo mismo. Yo he sido partícipe de varias congregaciones y he visto enormes potenciales, he visto grandes virtudes,
virtudes muy superiores a las mías, virtudes muy superiores a las que yo siquiera podría llegar a soñar. Y a veces cuando uno los ve, se los encuentra circunstancialmente en el tiempo y toma conciencia de la temperatura espiritual que tienen, están muy lejos de ser todo aquello que Dios ha deseado con ellos. Y me doy cuenta de que es cierto, están más grandes, es cierto, tal vez hoy ya son hombres, tal vez hoy ya son mujeres, tal vez hoy ya son padres, ya son madres, tal vez hoy ya tienen una familia bastante frondosa y a veces uno piensa que eso es un rasgo de madurez, pero en realidad allí lo que pasó fue simplemente el tiempo, no pasó más nada. Y no con esto le estoy restando importancia a la maravillosa virtud que tiene que ver con la de conformar una familia. Pero hay mucha gente que se conforma solo con eso. Yo quiero ser muy claro, yo no estoy hablando en contra de la familia, que es un diseño primigenio de Dios. Es un diseño primario de Dios. Un diseño que está haciendo desde hace ya varias décadas. Al menos hay un intento bastante efectivo, lamentablemente, por parte de las tinieblas de intentar vulnerar esa columna espiritual, porque el enemigo sabe que de derribar las columnas sobre las cuales se sostiene un diseño mayor, bueno, lo más probable es que el diseño se termine fracturando. En definitiva, ¿qué es lo que el enemigo intenta a partir de estas políticas de género y todas estas cosas pedorras a las que hoy estamos asistiendo? Lo que está intentando es generar una sociedad cada vez más convulsionada, más fracturada, más dividida. ¿Por qué? Bueno, porque él sabe que cuando él derriba los diseños originarios, los diseños primigenios, definitivamente todo aquello que lo sostiene va a tender a tambalear. Es como un piso que está sostenido en determinado nivel. Cuando las columnas comienzan a ser vulneradas por alguna extraña razón, definitivamente el piso sobre el cual vas a pisar no es un piso del todo estable, y eso va a significar que tienes que andar haciendo malabares para seguir caminando en la casa de tu vida. Y yo creo que hoy buena parte de nuestra sociedad está caminando de manera tambaleante. Hoy estamos asistiendo a sociedades que están tambaleando. Se han dado cuenta que no hay política, no hay partido político, no hay sistema de gobernanza, no hay respuestas, no hay soluciones. Y aquí no se trata de partidismos, ni de colores, ni de afinidades políticas. Se trata de respuestas concretas. Y claramente no hay respuestas concretas porque están partiendo de una base equivocada. Yo no quiero, evidentemente, involucrarme en el ámbito de la política, pero yo tampoco puedo escaparle al hecho de que nosotros como Iglesia de Jesucristo y toda la vida, todo tiene que ver con todo, y nosotros desde nuestro muy humilde lugar tenemos la capacidad de generar políticas de cambio a partir simplemente del ejemplo de nuestra vida, lo cual no es un dato menor. Por eso el llamado individual a caminar conforme al corazón de Dios y al de trabajar en ser familias funcionales a los propósitos del Eterno, porque créeme que te miran y créeme que te envidian esas cosas. La gente a veces, voy a hacer un poco de catarsis con ustedes, pero intentaré que no sea demasiado extenso. A mí me pasa que a veces cuando se da algún evento muy publicitado, cuando hay algo que se reviste de una enorme valía, porque en definitiva se trata de recaudar mucho dinero para fines más que loables, ¿no? Y se habla del uruguayo como un ser absolutamente desprendido, generoso, compañero. Y yo te soy honesto, a mí me da la sensación de que el uruguayo es tan egoísta. Somos personas que, y digo somos porque soy uruguayo, porque soy hijo también de esta patria, pero yo no puedo mentirme a mí mismo y ser honesto intelectualmente, pero me da la sensación de que aquí celamos el éxito de los demás. Aquí se envidia el éxito de los demás. Si te va bien, es mentira que se alegran, te envidian, te celan y hasta te desean lo peor porque
porque a veces en nuestra mediocridad intentamos arrastrar hacia abajo porque sencillamente yo no puedo estar a una altura superior. Y está bien, yo acepto de que no está del todo bien generalizar, pero me da la sensación de que muchas veces también dentro de la iglesia, aquellos que hemos sido parte de algunas denominaciones, hemos visto esas condiciones execrables, como cuando a un hermano le va bien comenzar a envidiarle, a celarle, comenzar a maquinar cosas que no están bien, porque sus corazones sencillamente no son íntegros, no están sanos, porque no han sido pasados por el tamiz del Espíritu. Y necesitamos por lo pronto entender cuáles son los principios que luego nos tienen que llevar a poder ser hombres y mujeres aptos para poder cargar la presencia de Dios. Pero les decía que me quería detener un poquito en cada pasaje, porque aquí acabamos de compartir cómo y cuándo Dios le dice a su profeta, al profeta Moisés, le dice, bueno, mira Moisés, parafraseando, ¿verdad? Le dice, bueno, mira Moisés, la verdad, están muy cómodos acá, la verdad que ya ha pasado un tiempo, está todo bien con ustedes, pero ¿sabes lo que pasa, Moisés? Que yo soy un Dios de pacto. Yo soy un Dios de promesas y soy un Dios de hechos concretos. Yo no te prometo simplemente para dejarte librado al azar. Yo soy un Dios que tiene un compromiso contigo. El hecho de que tal vez vos no lo tengas conmigo no significa que yo no lo tenga contigo. Entonces, a pesar de que hay cosas de que no me gustan del todo, yo soy un Dios de pactos y te voy a ir empujando para que vayas en pos de la tierra que yo tengo para ti. ¿Y por qué digo esto y por qué hago énfasis en esto? Porque leímos que cuando Dios se le manifiesta a Moisés, le dice que Él le hizo subir de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, le daré a tu descendencia. ¿Por qué me parece súper importante esto? Porque buena parte del no poder ser portadores de presencia porque no estamos en las tierras correctas. Cada uno de nosotros tenemos una tierra que no necesariamente es la tierra que a mí me gusta, sino la tierra que Dios dice. Vuelvo a insistir. La vida y las tierras que Dios tiene para mi vida, en la vida, no son las que a mí me gustan, sino que son las que Él determina. Y muchas veces esas tierras están tomadas o están habitadas por otro tipo de personajes que en algún momento, como consecuencia de otras aventuras, el Señor se encargará de desterrarlos. Pero eso no significa que esas tierras a mí me pertenecen. ¿Por qué digo esto? Porque creo que muchas veces hay aventuras a las cuales el Señor nos invita, que nosotros por verlas imposibles, por verlas demasiado lejos, por verlas habitadas por otras personas, por ver que hay gigantes o por ver que tal vez no son las más fértiles, yo decido, porque a mí me parece, porque yo creo, porque mi experiencia me dice que debo de ir en pos de esa dirección. Y resulta que cuando vas a esa tierra, recordarán cuando pusimos el ejemplo de Lot. Lot eligió, creo yo que desde un punto de vista racional, pero acá la razón no tiene nada que ver con Dios. Sin embargo, Lot decidió de manera racional lo que más convenía. Cuando Lot miró la tierra, dijo, bueno, tiene que ser esta. ¿Por qué? Bueno, porque te das cuenta que la tierra es impecable, los pastos son hermosos, es un llano maravilloso, súper ancho, acá mis ganados van a comer hasta explotar, vamos a pasar bomba. Pero el texto no terminaba ahí, sino que en su momento lo repasamos y vimos cómo el texto continuaba diciendo que esas tierras le iban llevando pasito a pasito hacia Sodoma y Gomorra. Todavía estaba un poquito ahí en las redes sociales y veía, es terrible porque de alguna manera, sin duda, tenemos yo les compartí que el Israel de hoy no es evidentemente el Israel de los tiempos de Jesús y ni que el Israel de los tiempos de Jesús haya sido tampoco la panacea. Pero este Israel de hoy, si hay algo que no es, o se aleja mucho más del tiempo de Jesús, es este Israel. Es un estado, les decía de que es un estado laico,
y es un Estado sionista, básicamente. Y estaba repasando y mirando alguna información. Bueno, de hecho Tel Aviv es una de las principales ciudades de Israel. Bueno, es la cuna del movimiento gay de todo el mar Mediterráneo. Es la ciudad referencial para la diversidad, llamémosle así, de todo el mar Mediterráneo, de todos los países que hacen el Mediterráneo. Bueno, digamos que su sede central está en Tel Aviv. Y estaba un poquito, no sé si perdiendo el tiempo, probablemente, pero en esa inquietud que a veces yo tengo, empecé a indagar porque por allí me llegó una notificación de cómo el gobierno de Israel estaba trabajando en, ahora nomás, en los primeros 4 días de junio, hacer una suerte de gran evento, con todo lo que eso significa, en un enclave muy cerquita del Mar Muerto, que se iba a transformar en, ¿cómo decirlo sin ser hiriente? Se iba a transformar en un enorme, en el mayor foco de la diversidad de toda Europa. ¿Saben dónde tienen pensado hacer este evento que va a durar en principio 4 días? Que algunos ya de alguna manera visualizan que va a ser un poco más que eso, porque hay en los planes, hay establecer toda una infraestructura, comercios, hoteles. En definitiva quieren hacer en esa búsqueda, ¿no?, de captación de ¿cómo se llaman los que visitan los? Se me fue Julio. Turistas, ¿no? En esa búsqueda de el dinero que traen los turistas, piensan hacer, bueno, ya han hecho de Tel Aviv el principal foco de la diversidad de todo el mar Mediterráneo, pero esta vez cerca del Mar Muerto quieren hacer un evento que va a ser bueno, una suerte de mojón a nivel Europa de lo que tiene que ver con la diversidad. Pero ¿saben dónde es? Es en donde se dice están las ruinas de Sodoma y Gomorra. ¿No le llama un poquito la atención? Pero más allá de este dato anecdótico, cuando Lot miró en dirección de donde a él le parecía mejor, definitivamente decidió mal, porque decidió con el corazón. Y nosotros, hijos de Dios, a la hora de tomar decisiones, no podemos cimentar nuestras decisiones en función de lo que nuestro corazón nos dicta. No podemos tomar decisiones en pos de lo que nos parece mejor, porque a veces la decisión que Dios te da no es lo que a vos te parece mejor. ¿Vos te imaginás? ¿Alguna vez te pusiste un segundo o intentaste ponerte un segundo en el lugar, en los pantalones, no sé si usaban pantalones en aquel entonces, en lo que usara Abraham en aquel entonces? Que vos tenés tu vida más o menos resuelta, porque convengamos en que la familia de Abraham, bueno, no digo que eran terratenientes, pero eran hombres que tenían una capacidad importante, eran comerciantes importantes, no la pasaban mal, no eran indigentes. Tenía su familia, tenía sus afectos, tenía su tierra, sus amigos, sus vecinos, tenía todo allí. Y te imaginás que venga el Señor y te diga, bueno, mira, Abraham, yo sé que vos tenés todo acá, pero quiero proponerte algo más lindo. Quiero que dejes a tu tierra, a tu parentela y a la casa de tu padre. ¿A quién le seduciría una propuesta así? ¿Y hacia dónde? A la zona de Canaán. Bueno, pero ¿qué hay? Me imagino que cuando vaya voy a tener mi apartamento, voy a tener mi auto, voy a tener mis comodidades, voy a tener mi empleo con mi buen salario, porque a ver, la verdad que es una aventura. Y de alguna manera uno intenta por lo menos tener un mínimo de seguridad. Pero acá Abraham realmente, bueno, no en vano, por eso es llamado el padre de la fe. Porque al menos yo he intentado ponerme, así sea un segundo, los pantalones de Abraham, y realmente, yo no sé, quiero ser brutalmente honesto con ustedes, no sé si hubiera tomado esa decisión.
Porque hubiera sido realmente demasiado duro, demasiado fuerte tener que dejar todo, absolutamente todo, para ir a un lugar del cual no tenés ni la más remota idea. Sin embargo, los hijos del Eterno creo que tenemos que comenzar a tener esa cultura de aventurarnos a lo que Dios tiene para nosotros sin reparos, porque si a nosotros nos han repetido hasta el hartazgo y nosotros mismos hemos repetido hasta el hartazgo que nuestro Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, ¿por qué no aventurarnos a ese tipo de situaciones? ¿Por qué comenzar a ponerle peros a Dios cuando nosotros mismos hemos predicado que los pensamientos de Dios son más grandes que los míos? De que Él cuando nos envía nos capacita, de que pensamientos de bien y no de mal tiene para con nosotros. ¿Por qué no aventurarnos? Porque nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza carnal, definitivamente todavía sigue teniendo demasiado peso en nuestras decisiones, y nosotros tenemos que entendernos que la aventura de poder traer su presencia comienza con entender de estar en donde Dios quiere que yo esté, en la tierra que Dios quiere que yo esté, y eso pasa por todos los espacios que hacen a tu vida. Versículo 2, y enviaré delante de ti a mi ángel, y expulsaré al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jerjeseo, al heveo y al jebuseo, y os guiaré a una tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio tuyo, no sea que te consuma en el camino, pues eres un pueblo de dura cerviz. Dijimos entonces en el versículo 2, a partir del versículo 2, que el Señor le dice a Moisés, y yo voy a enviar a mi ángel delante de ti. Cuando el Señor le dice, creo que es un poco de perogrullo, pero cuando el Señor le dice, yo voy a enviar, bueno, por lo que acabamos de compartir, lo que el Señor le está diciendo es, bueno, mirá, mi presencia contigo no puede ir. La respuesta creo que está al final de lo que compartimos, ¿no? Porque era un pueblo realmente terco, de dura cerviz. Pero el Señor, miren qué maravilloso nuestro Dios. Cuando nosotros nacemos, el Señor pone una visión en nosotros, una cosmovisión que implica una visión. Y como Dios al que llama capacita, cuando el Señor nos da una cosmovisión y nos da una visión, Él necesariamente nos tiene que rodear con una autoridad que nos acompañe en el ejercicio de esa visión. Por eso les habrá pasado, tal vez ustedes lo han visto, se lo han dicho a ustedes, o tal vez han escuchado algún testimonio por ejemplo, alguna persona que vos tenés enfrente y le decís, veo un ángel atrás tuyo, veo un ángel delante tuyo. O escuchar algún testimonio en donde algún hechicero ha querido hacerle alguna chanchada a algún hijo del Eterno, y sin embargo, cuando quiso hacerlo, esto lo cuento a modo de testimonio, cuando el hechicero narra ese testimonio, le dice, pero mira, la verdad que cuando quise hacerte algo no pude hacerte nada, porque detrás tuyo había dos ángeles enormes, gigantes, altísimos, que tenían unas alas enormes. Y eso es una realidad, porque cuando Dios te llama a una visión, Él tiene que comisionarte a alguien que te dé la autoridad y el resguardo para llevar adelante esa visión. Porque, como dijimos, Dios al que llama capacita. Ahora una cosa, y aquí creo que tenemos que tomar una decisión, una cosa es que vaya un ángel de Dios y otra cosa es que vaya Dios mismo. Y usted dirá, ¿cuál es la diferencia? Bueno, hay una diferencia. Porque si bien un ángel de Dios es un comisionado de Dios, es un hombre que representa a, no significa que sea. A ver, es como en el ámbito de la familia, ¿no? Ahora son, bueno, no es que sean grandes, para mí siguen siendo pequeños, pero cuando vos vas construyendo cosas, y la familia es una construcción, y esa familia comienza a dar frutos, ¿no?
vos no le delegás tu familia a cualquier persona. ¿Por qué? Porque son un bien muy preciado. Y vos podés llegar a tener una medida de confianza en alguna persona, pero no es lo mismo, ¿verdad? Una persona que te cuida a los tuyos, a vos, ¿me explico? No es lo mismo ni para vos, ni es lo mismo para tus niños. Sí, es una persona que te genera confianza, es una persona que está así atenta, es una persona que vigila, que cuida, o sea, para lo que está, lo hace y lo hace muy bien, pero no es lo mismo. Y disculpen si soy un poco frío, pero no es lo mismo. Y lo mismo pasa con esta realidad. No es lo mismo que Dios envíe un ángel que te capacita, que te ayuda, que te defiende, que te guarda, a que te acompañe Dios mismo. Y yo creo que ese es el desafío, uno de los tantos desafíos que tenemos que tomar como congregación, pero también como individuos. Porque lamentablemente, por ser un pueblo de dura cerviz, hay mucho pueblo que hoy no tienen presencia de Dios. Sí tienen un ángel, porque tienen una visión de Dios, pero no tienen presencia de Dios. Ustedes dirán, ¿no es lo mismo? No es lo mismo necesariamente. Y nosotros hoy tenemos el desafío de que el Señor nos siga cuidando con sus ángeles, pero nuestro anhelo es que su presencia sea plena y repose y decida quedarse en este lugar. Pero tenemos el claro entendimiento de que no es el resultado de un querer, no es el resultado de una quimera, no es el resultado de un azar, sino que es el resultado de un diseño divino que tiene que ver con lineamientos eternos, pero también con lineamientos tan particulares como nosotros mismos. El propio Señor le dice, mirá, Moisés, mi presencia no puede ir con ustedes porque ustedes son un pueblo terco, son un pueblo duro, son un pueblo rebelde. Y si hay algo que hoy el liderazgo necesita comenzar a decir, es que primero es en la necesidad y en la urgencia de poder ministrar la presencia de Dios. Pero lo segundo y no menos importante es enseñar de que la presencia de Dios siempre inicia con una advertencia. Y la advertencia es que si yo me animo a traer la presencia de Dios, si yo no estoy viviendo en consonancia con su propósito, si yo no vivo una vida alineada para con su propósito, lo que voy a estar trayendo sobre mi vida es juicio. Porque nuestro Dios es un Dios de orden, y cuando encuentra una vida desordenada, desalineada, su propia naturaleza tiende a generar juicio. No porque Dios sea malo, sino porque mi vida está en desorden y mi Dios es un Dios de orden. Cuando el orden se encuentra con el desorden, lo termina rompiendo. Y si no, pregúntenle a Usa, que de hecho vamos a hablar de él. Versículo 4. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, prorrumpió en llanto, porque Yahweh había dicho a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la cerviz? ¿Se acuerdan cuando hablamos del sacerdote Elí? ¿Se acuerdan cuando el Señor nos mostró esa gema maravillosa que tenía que ver con la razón por la cual el sacerdote Elí, habíamos visto un sacerdocio corrupto, un sacerdocio que había preferido no corregir a sus hijos, con las consecuencias que eso después evidentemente le iba a traer de parte de Dios? Él prefirió congraciarse con los suyos a congraciarse con el Dios del cielo y de la tierra, siendo él ministro de ese mismo Dios del cielo y de la tierra. Entonces vos, si tomás la decisión de servir a un Dios, no podés congraciarte haciendo un Dios de otras cosas o personas que no son Dios. Eso fue lo que le pasó al sacerdote Elí. Él tenía una responsabilidad ministerial, él tenía una jerarquía, pero el no estar a la altura de esa jerarquía, de esa responsabilidad, trajo sobre el juicio. ¿Qué fue lo que le pasó? Ustedes ya conocen la historia. Él cae, vimos que no fue casualidad que se cayera y se golpeara en la nuca, y que fuera ese golpe en la nuca que dijimos en su momento que era la cerviz, y cerviz tenía que ver con el lugar en donde, ¿verdad?, en aquella civilización, cultura fundamentalmente agrícola ganadera, se le ponía un yugo a los bueyes para que para que trabajaran en definitiva la tierra y poder mover elementos pesados.
Evidentemente Elí había decidido por su propio yugo. Sin embargo, la Escritura dice, ¿no? Los que estén cansados y cargados, vengan a mí, porque fácil es mi yugo y liviana es mi carga. Pero a veces, a pesar de que hemos leído una y otra vez ese versículo, a veces de manera consciente o inconsciente decidimos cargar yugos que no son los de Dios, porque nos imponemos cosas que no son de Dios, o porque estamos cargados con yugos que Dios no nos puso, o porque decidimos poner en la carreta de nuestra vida un peso que Dios no lo puso, no lo quiere, no es funcional a Dios. Bueno, pero necesito mover esto, pero no es el yugo que yo te pedí. Bueno, pero me pasa esto, bueno, pero no es mi yugo, porque mi yugo es fácil, ligera es mi carga. A veces estamos demasiado cansados, demasiado cargados, pero ¿por qué? Porque estamos llevando un yugo propio, una carga, una mochila. Yo no estoy diciendo, vuelvo a insistir, de que la vida sea fácil o sea un salivar hacia arriba, porque creo en la verdad espiritual, pero yo tengo que vivir la palabra, no puedo vanamente repetirla. Definitivamente, así como el sacerdote Elí, que había sido transformado, había sido luego por Dios visto como un sacerdocio obsoleto, este pueblo realmente le estaba sacando canas verdes al Señor, parafrasear, a modo de ejemplo, evidentemente. El Señor le habla de una manera muy clara y el pueblo de Dios responde con cierta tristeza. Y le dice, termino el versículo 5, si por un momento me presentara en medio de ti, te consumiría. Por eso yo quiero comenzar en este pedir la presencia de Dios, en la de generar temor santo, temor reverencia y establecer un ámbito de advertencia. Porque en traer la presencia de Dios, si no hay una solidez de mi parte, si no hay un orden de mi parte, si no hay un comenzar a reordenarme de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, pero ordenarme al fin, lo único que voy a estar haciendo es trayendo el fuego consumidor de mi propio Dios. Ahora pues, quita tus atavíos de sobre ti, porque para que yo sepa lo que he de hacer contigo, por lo cual los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos del monte Horeb en adelante. Usted dirá, ¿qué tiene que ver con esto? O sea, ¿a qué le cambiaba a Dios de que su pueblo estuviera con...? Porque recuerda que cuando salieron de Egipto salieron con oro, con plata, salieron con joyas, salieron con brazaletes, anillos, yo qué sé, no sé, salieron con de todo. Porque los egipcios, con tal de que se fueran, le daban absolutamente todo. Y porque había una gracia de Dios que provocó eso en los egipcios y en el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios hacía gala de eso en el desierto, pero hacía gala de eso. Y el Señor les hace saber que esa condición de gala, de la cual ellos hacían alarde, no era digna. No porque tener esté mal. El problema es que ellos hacían del tener el ser. El problema era que ellos se vestían de gala y de lujo porque eran de la generación de la que tanto tenés, tanto valés. De que porque venís con un reloj Rolex, se supone que hay que ponerte una alfombra roja. Porque venimos, no sé, con una cartera de lujo, porque venimos con no sé, un auto de lujo, porque venimos con determinadas fastuosidades, que yo no digo que esté mal, Dios quiera que todas las podamos tener, pero hoy me parece que tenemos mucho liderazgo, con mucha pompa, con mucha cadena, con mucho brillante, mucho reloj grande, pero que están en el desierto. Y el Señor les está llevando a que hagan conciencia de lo que les está pasando, porque viven de fiesta en fiesta, porque viven alardeando, pero no se dan cuenta de que siguen estando en el desierto. Espiritualmente lo que viven es un desierto.
son motivadores profesionales, pero no son hombres y mujeres que cargan presencia de Dios. Y Dios les estaba diciendo a su pueblo, muchachos, no es un tiempo de andar rasgándose las vestiduras, no es un tiempo de andar jactándose de las grandes cosas. Este es un tiempo donde me parece que tienen que entender lo que verdaderamente es importante. Porque lo importante no es tener una billetera de lujo, no es tener una casa de 3 plantas. Lo importante es tener mi presencia. No han entendido, han puesto la carreta delante de los bueyes, no han entendido de qué se jactan, de qué se ríen, de qué se mofan, de qué tienen. Entonces lo que tienen es realmente lo que aman. El problema es que no me tienen a mí. A lo sumo, y van a tener un ángel, pero no me van a tener a mí. Entonces el Señor es como que pone las cosas en su justo lugar y le dice, muchachos, quítense todo, mientras yo veo qué es lo que hago con ustedes. Versículo 7, y tomaba Moisés la tienda y la levantaba lejos, fuera del campamento, y fue llamada tienda de reunión, y todo el que buscaba a Yahweh salía a la tienda fuera del campamento. Una de las razones por las cuales Moisés decidió sacar la tienda fuera del campamento, la tienda de reunión fuera del campamento, tenía que ver primero con una cuestión de intimidad, con una cuestión de privacidad, pero también tenía que ver con una cuestión de santidad, porque Dios les acababa de decir, muchachos, si yo voy y decido morar en medio de ustedes son un pueblo rebelde, permanentemente crítico, enojón, lleno de concupiscencias. Si yo desciendo a ustedes, los pulverizo, porque mi naturaleza es santa. Y si mi santidad desciende sobre este lugar, mi sola naturaleza va a tender a destruir todo lo que está desordenado. Entonces, por una cuestión de santidad, Moisés decide sacar la tienda de reunión fuera del campamento. Pero también tiene que ver con una decisión personal, porque todo aquel que quería buscar a Dios tenía que salir de su zona de confort, tenía que salir de su zona de comodidad, tenía que moverse para ir en pos de la respuesta de parte de Dios. Entonces, en una suerte de primer gran aproximación para poder traer la presencia de Dios o para poder ser hombres y mujeres que califican para poder traer la presencia de Dios, hay 3 elementos que me parece que son superlativos y tiene que ver con la de establecer un nuevo nivel de intimidad, establecer un nuevo nivel de santidad y poder establecer una verdadera decisión que implique una pasión por su presencia. Hay 3 primeros grandes elementos: intimidad, santidad y decisión o pasión por su presencia. La presencia de Dios no es el resultado de un vano querer, no es una expresión simplemente de conveniencia, sino que implica una enorme responsabilidad. Adelanto algunos versículos, sigo en este Éxodo 33, versículo 11, y Yahweh hablaba con Moisés cara a cara, como un hombre suele hablar con su amigo. Versículo 12, entonces Moisés respondió a Yahweh, he aquí, tú me dices, lleva a este pueblo, pero no me has hecho saber a quién enviarás conmigo, aunque tú dijiste, te conozco por nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Aquí es en donde entra el maravilloso rol de intercesor que tiene Moisés como uno de sus profetas y patriarcas. Versículo 13, si he hallado gracia ante tus ojos, hazme conocer tu camino para que te conozca y halle gracia ante tus ojos y considera que esta nación es tu pueblo. Moisés, a la hora de argumentar la importancia de que sea su presencia la que les acompañe y no sea la presencia de un ángel, le dice, porque me has conocido por mi nombre
y porque he hallado gracia a tus ojos. Usted dirá, ¿qué tiene que ver eso a la hora de interceder para que la presencia de Dios se haga plena en mi vida? Sí, está bien. Yo sé que mi vida es por gracia, todo es por gracia. Sí, está bien, lo sé. También sé que me llamo Marcelo, sí, ya lo sé, y Dios ya lo sabe. Ahora, ¿eso creen ustedes que es suficiente para que Dios decida venir? ¿O qué era lo que Moisés realmente le estaba diciendo al Eterno para generar en el corazón de nuestro Dios la decisión de definitivamente morar y acompañar a su pueblo? Y esto creo que debe de generar una enorme convicción en cada uno de nosotros. Porque cuando Moisés intercede ante el Padre y le dice, pero Señor, yo sé que tú me conoces por nombre y he hallado gracia, pero no me dijiste con quién voy a ir, cuando en realidad ya le había dicho que iba a ir un ángel. Sin embargo, insisto, en el corazón de intercesor que había en Moisés, estableció ese argumento como válido para mover a misericordia el corazón de Dios. Pero ¿por qué para Moisés era tan importante el nombre? Hoy tal vez para nosotros occidentales es absolutamente irrelevante, porque hoy le ponemos nombres a nuestros hijos en función de los nombres que nos gustan, pero no andamos buscando mucha vuelta. Por ahí sí, aquellos que tenemos muchos años en el Evangelio, algunos años en el Evangelio, buscamos algún nombre bíblico. De hecho, cuando ustedes asumo que les parecerá una locura, pero cuando Silvana me compartía, ¿no? me compartió que íbamos a ser papá, cuando me habló de Ezequiel, yo meditaba en mi corazón acerca de mi hijo, y meditaba en mi hijo, y el Señor comenzaba a mostrarme algunas cosas, a sensibilizarme respecto de algunas comisiones que tenían que ver y de algunas asignaciones que tenían que ver con el carácter que después él iba a tener que desarrollar. Por eso el nombre de nuestro primogénito tiene que ver con el nombre que tiene, que es Ezequiel, que no fue un nombre puesto al azar, sino que fue un nombre meditado. Y lo mismo nos pasó con Mateito. Cuando a mí me apuran, porque me apuraron, quiero contarles esto, me apuraron por el nombre de nuestro segundo varón, viene a mi corazón una expresión, y es evangelista. Y cuando vino esa expresión evangelista, el nombre que me vino fue Mateo. Entonces yo le digo, se va a llamar Mateo. De hecho, si vos lo mirás, Mateo le habla a las piedras. Mateo yo soy verborrágico, pero Mateo cuando se pone. Mateo tiene una facilidad para tener empatía. Mateo tiene una gracia especial, es maravillosa. Y cuando yo voy viendo su desarrollo, voy viendo que su nombre está ligado a su propósito. De hecho, en los tiempos antiguos, en la cultura hebrea, narra la Escritura